Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Alexandre Laurent, un exitoso empresario francés, dirige ahora una empresa internacional de artículos de lujo. A los 50 años, había viajado por el mundo, amasado una fortuna considerable y construido un imperio. Pero a pesar de su éxito, una parte de él permanecía inexorablemente ligada a su pasado, a la tierra que lo vio crecer, África. Hace más de 40 años, Alexandre pasó su infancia en un pequeño pueblo costero de África Occidental. Sus padres, franceses expatriados, eran diplomáticos constantemente ocupados y a menudo ausentes. Fue Amina, su niñera, quien desempeñó el papel de madre y protectora. Lo crió con cariño, arrullándolo con canciones tradicionales, enseñándole a bailar al son de los tambores locales y descubriéndole la gastronomía africana. Ella lo era todo para él, y el recuerdo de sus reconfortantes brazos quedó profundamente grabado en su corazón. Sin embargo, la vida lo alejó de este mundo. A los 10 años, su familia regresó a Francia, y Alexandre nunca volvió a ver a Amina ni la tierra que tanto amaba. Sus recuerdos se habían desvanecido con el paso de los años, sepultados bajo responsabilidades y obligaciones profesionales. Hoy, al bajar del avión para su primer viaje a África en décadas, sintió una extraña mezcla de nostalgia y nerviosismo. El aire cálido y húmedo, los aromas familiares de especias y flores tropicales, despertaron en él un torrente de emociones que creía perdidas. Todo le resultaba a la vez extraño y familiar. Estaba allí por negocios, pero en el fondo sabía que este viaje era más que un simple viaje de negocios. Era una peregrinación personal. Mientras Alexandre caminaba por las calles de la ciudad, su corazón latía más rápido a cada paso. Los paisajes que redescubría le traían recuerdos olvidados, niños jugando en la tierra, mercados bulliciosos con puestos repletos de frutas exóticas, la risa melodiosa de los vendedores. Pero algo había cambiado. El África de su infancia, que quizás inconscientemente idealizaba, había evolucionado. Los caminos de tierra estaban ahora pavimentados, y nuevas construcciones habían surgido donde antes se alzaban chozas tradicionales. Pero a pesar de estas transformaciones, la esencia de la tierra, ese pulso vibrante, permanecía. Mientras tomaba un taxi de vuelta al pueblo donde creció, Alexandre se sumió en sus pensamientos. Pensó en Amina, la mujer que había sido mucho más que una niñera para él. Le había ofrecido una calidez y atención que no siempre había recibido de sus padres, quienes a menudo estaban demasiado ocupados con sus responsabilidades profesionales. ¿Cómo era ella ahora? ¿Seguía viva? ¿Lo perdonaría por haber dejado pasar tantos años sin intentar encontrarla? Al llegar a la entrada del pueblo, Alexandre se sintió abrumado por la emoción. El paisaje parecía congelado en el tiempo, las chozas de terracota, las palmeras meciéndose suavemente con el cálido viento y las verdes colinas que rodeaban la pequeña comunidad. Cada detalle le recordaba su infancia. Deambuló por el pueblo, intentando orientarse entre rostros que se habían vuelto desconocidos. Pero la energía del lugar seguía intacta. Preguntó con cautela a los aldeanos si aún conocían a Amina, y le señalaron una casa al final de un pequeño camino. Su mano temblaba levemente al acercarse a la puerta de la modesta casa, adornada con flores y objetos artesanales. Alexander dudó, dividido entre la emoción de volver a ver a la mujer que tanto había amado y el temor de que los años los hubieran separado. Llamó suavemente a la puerta. Siguió un profundo silencio. Luego, lentamente, la puerta se abrió. Una mujer, con el rostro marcado por los años, apareció en el umbral. Tenía el cabello canoso, la piel arrugada, pero su mirada, esa mirada llena de ternura y sabiduría, permanecía inalterada. Era Amina. Alexander se sintió abrumado por una oleada de recuerdos. Amina, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Los ojos de la anciana parecieron iluminarse al reconocer a este hombre que una vez fue un niño pequeño, el niño que ella había acogido bajo su protección. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Alexander, mi pequeño, dijo en voz baja, como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Sin decir una palabra más, lo abrazó, y Alexander sintió el consuelo que tanto anhelaba. En ese abrazo, encontró no solo a Amina, sino también una parte de sí mismo que creía haber perdido. Luego se sentaron en la terraza de la casa, rodeados de flores y los vibrantes colores del pueblo. Amina relató su vida,
los años que habían pasado sin saber de él, pero también como siempre había conservado un vívido recuerdo de este niño blanco a quien consideraba su propio hijo. Alexandre, por su parte, se sinceró con ella, relatándole su carrera, sus éxitos, pero también su sentimiento de incompletitud, de desapego, como si hubiera perdido parte de su esencia al dejar este mundo. Le contó cuánto la había extrañado, cómo su amor lo había marcado y forjado al hombre en el que se había convertido. Pasaron horas conversando, recordando el pasado. Alexandre se sintió conmovido por la dignidad y la fortaleza de esta mujer que tanto lo había influenciado. Se dio cuenta de cuánto había influido en su vida, enseñándole los valores del amor, la paciencia y la resiliencia. Al final del día, Alexandre le revela que ha venido con un regalo especial. Saca un sobre y se lo entrega. Amina, curiosa pero sin comprender del todo, abre el sobre. Dentro hay una escritura. Alexander le ha comprado una casa grande con tierras de cultivo en un pueblo cercano, donde podrá vivir dignamente el resto de sus días. La casa no solo es espaciosa y cómoda, sino que Alexander le cuenta que también le ha proporcionado una pensión mensual para que nunca le falte de nada. Además, se ha asegurado de que sus hijos y nietos reciban educación subvencionada. Amina se queda sin palabras. Nunca imaginó que recibiría semejante regalo, sobre todo del hombre al que había criado con tanta sencillez y generosidad, sin esperar nada a cambio. Le tiemblan las manos y mira a Alexander con lágrimas de gratitud en los ojos. «Cambiaste mi vida cuando era niño», dijo Alexander en voz baja. «Ahora me toca a mí cambiar la tuya». Amina llora en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Este reencuentro, después de 30 años, es más que un simple acto de generosidad, simboliza un vínculo profundo que ha trascendido el tiempo y las fronteras. Amina, conmovida hasta las lágrimas, contempló la escritura de propiedad durante un buen rato, intentando comprender la magnitud de aquel gesto. Para ella, cada momento compartido con Alexandre de niña había sido un acto de amor, una simple respuesta a la llamada del corazón, sin esperar nada a cambio. Nunca imaginó que este niño que había criado se convertiría en un hombre tan poderoso, pero sobre todo, que la recordaría con tanta gratitud y amor. Se tomó un momento para recomponerse, con la mirada fija en Alexander. Su corazón rebosaba de gratitud, pero también de cierta humildad. Para ella, lo que una vez le había ofrecido a este niño no era nada excepcional. Era lo que una madre hace por su hijo, darle todo lo que tiene, incondicionalmente. «No sé qué decir», susurró con voz temblorosa. «Nunca esperé algo así. Ya me has dado más de lo que podría haber imaginado al venir hoy. Estos recuerdos, estos momentos contigo, eran todo lo que necesitaba». Alexandre se acercó con suavidad y tomó las manos de Amina entre las suyas. Podía sentir su aspereza, las marcas de años de trabajo duro, pero también la calidez y la fuerza que siempre las habían caracterizado. «Esta es solo una pequeña forma de agradecerte, Amina. Me diste mucho más que una infancia feliz. Me enseñaste lo que significan el verdadero amor, el respeto y la humildad. Cada éxito que he tenido, cada logro que he alcanzado, te lo debo en parte a ti. Me diste la base sobre la que he construido mi vida». Los aldeanos, conmovidos por esta emotiva escena, se habían reunido a cierta distancia, observando con cariño. La historia de este niño que se había convertido en un exitoso hombre de negocios y había regresado para honrar a su madre ya se estaba extendiendo. Algunos murmuraban oraciones, otros asentían respetuosamente. Amina sonrió, una sonrisa profunda, llena de sabiduría. Apretó suavemente las manos de Alexander y le dijo con voz tranquilizadora: «No es el dinero ni las casas lo que realmente importa, sino el amor que compartimos. Tú lo entiendes mejor que nadie, Alexander». Alexander asintió, conmovido por sus palabras. Pero también sabía que este gesto era su forma de ofrecerle un futuro más cómodo, sin las dificultades que la vejez podía traer. Amina ya no tendría que preocuparse por nada, ni por ella ni por sus hijos y nietos. Podría vivir en la paz y la dignidad que tanto merecía. Caía la noche, envolviendo el pueblo en una luz dorada. Alexandre y Amina permanecieron juntos un rato más, disfrutando del apacible silencio del campo. Todo parecía sencillo de nuevo, como en los viejos tiempos, cuando la vida se amenizaba con las canciones y risas de los niños. Antes de partir, Alexander prometió volver más a menudo. Esta vez, ya no fue una despedida, sino simplemente un adiós.
se había restablecido un vínculo más fuerte y profundo que antes. Amina, todavía con lágrimas en los ojos pero con el corazón alegre, lo vio alejarse, sabiendo que había encontrado no solo un hijo, sino también paz mental para el resto de sus días. El viaje de Alexandre, inicialmente motivado por los negocios, se había convertido en una búsqueda de reconciliación, un regreso a sus raíces. Al encontrar a Amina, no solo se reencontró con su pasado, sino que también redescubrió una parte de sí mismo que creía haber perdido. Y gracias a este acto de generosidad, finalmente encontró la paz que había buscado durante tantos años. Habían pasado algunas semanas desde que Alexandre regresó a Francia. El encuentro con Amina seguía rondando su mente, no de forma dolorosa, sino como un dulce recordatorio de lo que había redescubierto en aquel viaje a África, la sencillez del amor, el peso de los recuerdos y el verdadero significado del éxito. De vuelta en su lujosa oficina de París, rodeado del incesante ruido de teléfonos, reuniones de negocios y correos electrónicos urgentes, se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. Las presiones de su imperio internacional, antaño el centro de su vida, ahora parecían secundarias a lo que había aprendido durante su reencuentro con Amina. Comprendió que la riqueza, las adquisiciones y las fusiones que había buscado con tanto esfuerzo durante décadas no eran tan importantes como los valores humanos que había redescubierto en el pueblo. Un día, mientras contemplaba la vista panorámica de la ciudad desde su oficina, se le ocurrió una idea. Recordó la tierra que les había dado a Amina y a los demás habitantes del pueblo. África, el continente donde creció, le había dado tanto, y ahora sentía la necesidad de retribuir a la tierra que lo había formado. Comprendió que su gesto hacia Amina podría ser el comienzo de algo más grande. Llamó a su asesor personal, un hombre de unos 50 años que había sido leal a Alejandro durante décadas. Jan, dijo Alexandre con voz tranquila pero decidida, necesito tu ayuda para poner en marcha un proyecto. Quiero invertir en África, pero no de la forma tradicional. Quiero que beneficie a las personas y a las comunidades. Crear oportunidades locales, apoyar la educación, la formación y el desarrollo sostenible. Quiero que cambie vidas, como Amina cambió la mía. Jan, sorprendido por la idea pero conociendo la determinación de Alexander, asintió. Muy bien, Alexander. Empezaré a investigar. ¿Por dónde quieres empezar? Alexander pensó por un momento, luego sonrió mientras recordaba las tierras de cultivo que le había dado Amina. Comencemos donde todo empezó. El pueblo de Amina. Quiero que este proyecto honre su nombre y su memoria. Para que cada niño que crezca allí tenga las mismas oportunidades que yo. Para que cada mujer pueda criar a sus hijos con dignidad y sin tener que preocuparse por el futuro. Este fue el comienzo de una nueva aventura para Alexandre. Ya no se trataba de acumular bienes materiales ni conquistar nuevos mercados, sino de invertir en las personas, en el futuro de las futuras generaciones. Bajo su liderazgo, se lanzó un programa de desarrollo que incluía iniciativas agrícolas para fomentar la autosuficiencia de las aldeas, becas para jóvenes y centros de formación profesional para adultos. Un año después, Alexander regresó a África para supervisar personalmente el progreso del proyecto. Al llegar a la aldea, fue recibido con sonrisas, cantos y bailes. La aldea ya había empezado a cambiar, y los rostros esperanzados y agradecidos de los lugareños fueron su mayor recompensa. Amina, aún igual, se apartó, observando con una sonrisa orgullosa. Alexander se acercó a ella, y esta vez, fue ella quien le tomó las manos con ternura. Sabía que harías grandes cosas, dijo con dulzura. Pero me enorgullece aún más ver que haces estas grandes cosas con el corazón. Alejandro asintió y se conmovió. Todo lo que hago ahora es gracias a ti, Amina. Tú me mostraste lo que realmente importa en la vida. Los dos permanecieron allí en silencio, observando lo que nacía a su alrededor, una nueva generación llena de esperanza, una comunidad unida y un futuro más brillante para estas tierras tan ricas en cultura y humanidad. Este regreso a sus raíces, inicialmente una peregrinación de nostalgia, se había convertido en una misión de vida para Alexandre. Había encontrado más que recuerdos en este pueblo, había redescubierto el sentido de su vida, una conexión con su pasado que le ayudaba a iluminar el futuro. Y desde ese día, cada éxito que Alexandre alcanzó se midió no solo en cifras y ganancias, sino en vidas transformadas y comunidades revitalizadas. Este nuevo capítulo en su vida le abrió horizontes que jamás imaginó, pero que, de alguna manera, parecían haberlo estado esperando desde siempre.
Con el paso de los meses, el proyecto de Alexandre siguió creciendo, atrayendo la atención no solo de los residentes de la aldea, sino también de los medios de comunicación locales e internacionales. Las historias de transformación, educación y desarrollo sostenible tuvieron una repercusión positiva, atrayendo a inversores y voluntarios deseosos de participar. La aldea, antes aislada, comenzaba a convertirse en un modelo de renacimiento para otras comunidades. Un día, mientras Alexander se dirigía a una reunión con líderes locales para discutir nuevas iniciativas, una niña que jugaba con otros niños en el patio de la escuela recién construida lo detuvo. Corrió hacia él con una gran sonrisa, sosteniendo un dibujo colorido. «Señor Alexander. Mire lo que he hecho». Ella le entregó el dibujo, un paisaje vibrante con casas, árboles y niños jugando. «Es hermoso», dijo Alexander, conmovido por la inocencia y la alegría del niño. «¿Qué representa?» «Este es nuestro pueblo. Y ella es Amina. Nos enseña a leer y escribir todos los días. Dice que podemos llegar a ser lo que queramos». Al mencionar a Amina, a Alexander se le encogió el corazón. Recordó sus palabras de consuelo, como siempre había creído en él. «Tiene razón», continuó con una sonrisa. «Puedes ser quien quieras». Los ojos de la muchacha brillaron de admiración y le preguntó: «¿Vas a quedarte aquí para siempre?». Esta pregunta resonó profundamente en él. Desde su regreso, había estado pensando en sus negocios en Francia, sus responsabilidades, pero ahora, con esta nueva generación y los proyectos en marcha, comprendió que su lugar estaba aquí. «Creo que pasaré mucho más tiempo aquí», respondió con convicción. «Quiero ver a este pueblo crecer y prosperar, igual que tú». Después de la reunión, Alexandre se encontró con Amina. Se sentaron juntos bajo el gran baobab, un árbol majestuoso que había experimentado tantos cambios a lo largo de los años. «Sabes, Amina», dijo Alexander, «hay algo que quería preguntarte. ¿Te gustaría ser la directora del programa educativo de aquí?». Los ojos de Amina se iluminaron, pero ella dudó. «Alexandre, me alegro de verte triunfar, pero solo soy una exniñera». «No, no lo digas», la interrumpió. «Eres mucho más que eso. Eres un pilar de esta comunidad, y tu experiencia y amor por estos niños son invaluables. Sé que podrías inspirar a generaciones enteras». A Amina le conmovió la propuesta. Habían pasado los años, pero su sueño de educar a los niños del pueblo con una educación de calidad, como había hecho con Alexander, por fin podía hacerse realidad. «Si llego a ser directora, quiero que sea un lugar donde los niños aprendan no solo a leer y escribir, sino también a amar sus raíces, su cultura y a creer en sí mismos», dice con fervor. Alexander sonrió, sabiendo que este sueño era exactamente lo que había esperado. «Entonces, trato hecho», dijo. «Juntos, haremos de esta escuela un lugar de aprendizaje, amor y esperanza». A lo largo de los meses, Amina y Alexandre trabajaron juntos para desarrollar un programa educativo enriquecido que incorporaba las tradiciones locales, el arte y la historia africana. Organizaron talleres para padres, enseñándoles la importancia de la educación y animándolos a participar más activamente en el aprendizaje de sus hijos. Un día, en la ceremonia de inauguración de la nueva escuela, todo el pueblo se reunió para celebrar. Alexandre, con Amina a su lado, habló ante una multitud entusiasta. «Lo que hemos creado aquí no es solo una escuela», dijo, «sino un futuro para nuestros niños. Un futuro donde puedan soñar en grande y hacerlo realidad». Se escucharon aplausos y los niños bailaron canciones tradicionales, celebrando su herencia mientras miraban hacia el futuro. Después de la ceremonia, Alexander se volvió hacia Amina, sus ojos brillaban de emoción. «Nunca habría podido lograr esto sin ti», dijo. «Eres la razón por la que todo esto funciona». Amina, con el corazón rebosante de gratitud, respondió. «Lo hicimos juntos, Alexander. Este pueblo ahora es nuestro patrimonio compartido». Con el paso de las estaciones, la aldea prosperó bajo su liderazgo. Los niños, inspirados por Amina y Alexander, comenzaron a destacar en sus estudios, soñando con un futuro que parecía estar a su alcance. Y mientras Alexandre seguía compaginando su negocio en Francia con su compromiso con África, supo que había encontrado un nuevo propósito en la vida. Cada viaje de regreso al pueblo le traía recuerdos preciosos, encuentros enriquecedores y una sensación de plenitud que nunca antes había conocido.
A lo largo de los años, Alexandre retribuyó lo que África le había dado a través de cada niño que ingresaba a esta escuela. Al compartir sus recursos e invertir en la educación, ayudó a construir un puente entre su pasado y el futuro de los niños, honrando a la vez la memoria de Amina, quien fue una madre para él y quien continuó guiando los sueños de tantos otros. Un día, mientras asistían a la graduación de la primera generación de estudiantes, Alexandre se paró junto a Amina, asombrado por el orgullo de las familias y el entusiasmo de los niños. Al ver sus rostros iluminados por la esperanza y la alegría, comprendió que el verdadero éxito no se medía solo en términos económicos, sino en las vidas que habían tocado y los sueños que habían alimentado. En un emotivo discurso, Amina se dirigió a la asamblea. Lo que hemos construido aquí juntos es un testimonio de lo que el amor, la paciencia y la perseverancia pueden lograr. Alexandre, creíste en mí y en nuestra comunidad. Gracias por devolver la luz a nuestras vidas. Se oyeron aplausos y lágrimas de alegría y gratitud corrieron por el rostro de Alexander. Sabía que había encontrado su vocación al retribuir a quienes tanto le habían dado. África, donde creció, también había moldeado al hombre en el que se había convertido. Finalmente, este viaje a casa, que comenzó con nostalgia, se convirtió en un acto de redención. Alexandre redescubrió no solo sus raíces, sino también el valor de la comunidad, la educación y el amor incondicional. Al honrar la memoria de Amina, creó un legado que perduraría, inspirando a generaciones a creer en sus sueños y construir un futuro mejor. Y así fue como Alexandre Laurent, el exitoso hombre de negocios, también se convirtió en un pilar de su comunidad, demostrando que a veces, al retribuir, descubrimos realmente quiénes somos.